18 Los abusos del poder religioso. Fases de la Iglesia Católica. A pesar de los numerosos desvíos de la Iglesia romana, que había olvidado los principios cristianos tan pronto se incorporó a la política del mundo, nunca el catolicismo fue abandonado por las potencias del bien, en el mundo espiritual. Le fueron enviadas innumerables advertencias a lo largo de toda su vida histórica, por la misericordia de Cristo, dolido de la impiedad de cuantos, en su nombre, mancillaban el altar de los templos. Mientras estuvo subordinada a los emperadores de Constantinopla, la institución católica trabajó para liberarse de semejante tutela, buscando una más amplia independencia espiritual, solamente conseguida después del Papa Esteban II, en el año 756, con la organización del llamado Patrimonio de San Pedro. En ese momento, los soberanos de la época disponían de la Iglesia de acuerdo a sus propios caprichos personales, confiriendo dignidades eclesiásticas a las conciencias más corruptas. La sede del catolicismo se había transformado en un vasto mercado de títulos nobiliarios de toda especie. Hasta después del siglo X, semejante situación de descalabro moral iba en un espantoso incremento. Los apóstoles del Divino Maestro, en la claridad del infinito, deploraron tales espectáculos de abandono espiritual y promovieron la reencarnación de numerosos ayudantes de la tarea redentora, en las huestes de la regla de San Benito. Estos misioneros de la verdad y del bien realizaron la restauración del monasterio de Cluny, de donde saldrían nuevos pensamientos y energías regeneradoras. Gregorio VII en ese movimiento de restauración, Hildebrando, conocido como Gregorio VII, oyendo las inspiraciones que recibía su corazón desde el plano invisible, se preparó para la misión que le esperaba en el Vaticano. Su figura es de las más importantes del siglo XI, por la fe y sinceridad que marcaron sus actitudes. Elegido papa, después de la desencarnación de Alejandro II, reconoció que lo primero que debía hacer era combatir la simonía en el seno de la institución católica y restablecer la autoridad de la Iglesia, a la que deseaba sinceramente reconducir al seno del cristianismo, aunque las luchas mantenidas contra Enrique IV hacían parecer lo contrario. Convocando un concilio en Roma, en el año 1074, intentó reprimir los enormes abusos referentes al mercado de los sacramentos y las honras eclesiásticas. Felipe I y Enrique IV prometieron amparar y ayudar a las decisiones del pontífice, en el sentido de regenerar la organización de la Iglesia. Enrique IV, sin embargo, influenciado por los obispos culpables de simonía, no respetó sus promesas. Después de ser exhortado por Gregorio VII, intenta deponerle, reuniendo en Worms un sínodo de sacerdotes desviados. El Papa excomulga al príncipe rebelde, dando lugar entonces a los célebres acontecimientos de Kenase. La lucha no había todavía terminado cuando Gregorio VII se desprende del mundo en 1085, dejando, sin embargo, el camino preparado para el Concordato de Worms, que se produciría en 1122, con Enrique V, con la independencia de la Iglesia y la regeneración posible de su disciplina. Las advertencias de Jesús instalada en sus inmensas riquezas y disponiendo de todo el poder y autoridad, la Iglesia pocas veces comprendió la tarea de amor, que respondía a su misión educativa. Acostumbrada a mandar sin restricciones, recibió muchas veces las advertencias de Jesús a cuenta de herejías condenables, que era necesario combatir y destruir. Las exhortaciones de las alturas no se hacían sentir solo en el seno de las órdenes religiosas, donde humildes penitentes proporcionaban a sus orgullosos superiores eclesiásticos las más santas lecciones de piedad cristiana. También en la sociedad civil las simientes de luz dejaban entrever los más esperanzadores brotes de comprensión y sabiduría sobre el Evangelio y los ejemplos de Cristo. En este caso se encuentra Pedro de Vaux que, aun siendo un hombre de negocios en Lyon, se desligó de todos los lazos que le ataban a las riquezas humanas, despojándose de todos los bienes a favor de los pobres y necesitados, conmovido con la lectura del ejemplo de Jesús en su Evangelio de amor y redención. Ese hombre extraordinario, a quien le fue encomendada la misión de instrumento de la voluntad del Señor, mandó traducir los libros sagrados para la lectura pública, y junto a otros compañeros que pasarían a la historia con el nombre de valdenses, inició un amplio movimiento de predicaciones evangélicas, a la manera de los tiempos apostólicos. Los pobres de Lyon fueron excomulgados, primeramente por el arzobispo de la ciudad y más tarde, en 1185, por el pontífice del Vaticano. La Iglesia no podía tolerar otra doctrina que no fuese la suya, hecha de orgullo y mal disfrazada ambición. Cualquier recuerdo verdadero y sincero, de su divino fundador, era tomado como una herejía abominable y susceptible de los más severos castigos. La verdad, sin embargo, es que, si los valdenses fueron calumniados por las fuerzas católicas, sus ruegos y llamadas nunca más desaparecieron del mundo desde el siglo XI, porque, con varios nombres, subsistieron en Europa hasta la Reforma, a pesar de los guantes de hierro de la Inquisición.
Francisco de Asís. Las llamadas de las alturas continuaron solicitando la atención de la Iglesia romana en todas las direcciones. Las llamadas herejías brotaban por todas partes donde hubiese conciencias libres y corazones sinceros, pero las autoridades del catolicismo nunca se mostraron dispuestas a recibir esas exhortaciones. Había terminado, en 1229, la guerra contra los herejes, que duró 20 años, cuando algunos jefes de la Iglesia consideraron la oportunidad de la fundación del Tribunal de la Penitencia, cuyo proyecto hacía mucho que ocupaba las mentes del Vaticano. Se enmascararía su puesta en marcha con el pretexto de la necesidad de unificación religiosa, pero la realidad es que la institución deseaba ampliar todavía más su dominio sobre las conciencias. Si la Inquisición preocupaba grandemente a las autoridades de la Iglesia, antes de su fundación, el oscuro proyecto preocupaba igualmente en el espacio, donde se estudiaban medidas de renovación educativa. Por eso, uno de los mayores apóstoles de Jesús, descendió a la carne con el nombre de Francisco de Asís. Su espíritu grande y luminoso resplandeció próximo a Roma, en las regiones de la desolada Umbría. Su actividad reformista se realizó sin las dificultades propias de la palabra, porque su sacerdocio fue ejemplo de pobreza y de la más absoluta humildad. La Iglesia no entendió lo que la lección le decía al respecto, y, una vez más, no aceptó las dádivas de Jesús. Los franciscanos. El esfuerzo poderoso del misionero, si bien no consiguió cambiar la corriente de ambición de los papas romanos, dejó trazos fulgurantes de su pasaje por el planeta. Su ejemplo de simplicidad, amor, sencillez y fe, contagió a numerosas criaturas, que se entregaron al santo ministerio de regenerar almas para Jesús. La orden de los franciscanos llegó a congregar a más de 200.000 misioneros y seguidores del gran inspirado. Rechazaban cualquier ayuda pecuniaria, para aceptar solamente los alimentos más frugales y pobres, y lo más característico que les destacaba de las otras comunidades religiosas era su alejamiento de los monasterios. En lugar de reposar a la sombra de los claustros, en la tranquilidad y la meditación, esos espíritus abnegados reconocieron que la mejor oración, para Dios, es la del trabajo constructivo, en el perfeccionamiento del mundo y de los corazones. La Inquisición poco valieron las enseñanzas del bien, ante el mal triunfante, porque en 1231 el Tribunal de la Inquisición estaba consolidado con Gregorio IX. Esa institución, irónicamente, en ese tiempo no condenaba a los supuestos culpables directamente a la muerte, pena benéfica y consoladora ante los martirios infringidos a los que caían en sus calabozos, pero podía aplicar todos los suplicios imaginables. La represión de las herejías fue el pretexto de su consolidación en Europa, convirtiéndose en el flagelo y la desdicha del mundo entero. Un largo periodo de sombras invadió todas las áreas de la actividad humana. La penumbra de los templos era teatro de escenas amargas y sacrílegas. Crímenes tenebrosos se perpetraban al pie de los altares, en nombre de aquel que es amor, perdón y misericordia. La siniestra institución de la Iglesia iba a cubrir el camino evolutivo del hombre con un sudario de espesas tinieblas. La obra del papado hay quien intenta justificar esos largos siglos de sombra por los hábitos y conceptos de esa época. Pero, la verdad es que el progreso de las criaturas podría haberse realizado sin ese mecanismo de crímenes monstruosos. Por eso, en los débitos romanos pesan esas responsabilidades tan tremendas como dolorosas. La Inquisición fue obra directa del papado, y cada persona, como cada institución, tiene su proceso de cuentas en la justicia divina. Por eso no podemos justificar la existencia de ese tribunal espantoso, cuya acción criminal y perversa obstaculizó la evolución de la humanidad por más de 6 largos siglos. 19 Las cruzadas y el fin de la Edad Media. Las primeras cruzadas. Volviendo al siglo XI, las cruzadas nos merecen especial referencia, dado sus movimientos, característicos de la XX renacimiento del mundo, movimientos regeneradores en los albores del siglo XV, cuando la Edad Media estaba para extinguirse, se reunieron grandes asambleas espirituales en las proximidades del planeta, orientando los movimientos renovadores que, en virtud de las determinaciones de Cristo, deberían encaminar al mundo para una nueva era. Todo ese esfuerzo regenerativo se efectuaba bajo su mirada misericordiosa y compasiva, derramando su luz en todos los corazones. Mensajeros devotos reencarnan en el orbe, para desempeñar misiones cariñosas y redentoras. En la península ibérica, bajo la orientación de Enrique de Sagres, responsable de grandes y provechosas realizaciones, se fundan las escuelas de navegantes, que se hacen a la mar, en busca de tierras desconocidas. Numerosos precursores de la Reforma surgen por todas partes, combatiendo los abusos de naturaleza religiosa. Antiguos maestros de Atenas habían reencarnado en Italia, reflejando en la pintura y la escultura las más bellas joyas del genio y del sentimiento. Inglaterra y Francia se preparan para la gran misión democrática que Cristo les había conferido.
El comercio se desplaza de las estrechas aguas del Mediterráneo a las grandes corrientes del Atlántico, buscando los olvidados caminos hacia Oriente. Jesús dirige ese renacimiento de todas las actividades humanas, definiendo la posición de los diversos países europeos e invistiendo a cada uno con una determinada responsabilidad en la estructura de la evolución colectiva del planeta. Para facilitar la obra extraordinaria de esa inmensa tarea de renovación, los ayudantes del Divino Maestro consiguen ambientar en Europa antiguas invenciones y utilidades del Oriente, como la brújula para las experiencias marinas y el papel para la divulgación del pensamiento. Misión de América. Cristo localiza, entonces, en América sus fecundas esperanzas. El siglo XVI nace con el descubrimiento del nuevo continente, sin que los europeos, en general, comprendiesen, en la época, la importancia de semejante acontecimiento. Las riquezas fabulosas de la India deslumbran al espíritu aventurero de aquel tiempo y las cabezas coronadas del viejo mundo no habían entendido el significado moral del continente americano. Los delegados de Jesús, sin embargo, abstraídos de la crítica o del aplauso del mundo, cumplen sus grandes deberes en el ámbito de las nuevas tierras. Bajo determinaciones superiores, organizan las líneas evolutivas de las nacionalidades que tendrían que florecer allí en el porvenir. En ese campo de luchas nuevas y regeneradoras, todos los espíritus de buena voluntad podrían trabajar por el advenimiento de la paz y de la fraternidad del futuro humano, y por eso, trabajando para los siglos venideros, habían definido el papel de cada región en el continente, localizando el cerebro de la nueva civilización en el punto donde hoy se encuentran los Estados Unidos de América del Norte, y su corazón en las extensiones de tierra acogedora y abundante donde florece Brasil, en América del Sur. Los primeros guardan los poderes materiales, el segundo posee las primicias de los poderes espirituales, destinadas a la civilización planetaria del futuro. El plano invisible y la colonización del Nuevo Mundo. Después del descubrimiento de América, se llevó a cabo un gran esfuerzo de selección espiritual en el seno de las luchas europeas, con la intención de crear en el Nuevo Mundo otro sentido de evolución. Si los colonizadores de la región americana, en los primeros tiempos eran los proscritos y desterrados de las sociedades europeas, hay que considerar que esos colonos no venían solamente de las grandes capitales del antiguo continente, bajo el punto de vista del plano material. Del mundo invisible, igualmente, habían partido caravanas innumerables de almas de buena voluntad que encarnaron en las nuevas tierras, como hijos de aquellos desterrados, en muchas ocasiones perseguidos por la iniquidad de la justicia de los hombres. A esos espíritus, más o menos adelantados, se aliaron numerosas entidades de Europa. Cansadas de las luchas poco gloriosas de hegemonía y ambición, buscando la redención en el esfuerzo constructivo de una nueva patria con bases sólidas de fraternidad y amor, originándose entre los pueblos americanos, sentimientos más elevados, en cuanto a la comprensión de la comunidad continental. Si reconocemos en América la proyección espiritual de Europa, tenemos que estar de acuerdo que se trata de una Europa más sabia y experta, no solo en cuanto a los problemas de la concordia internacional y solidaridad humana, sino en todas las cuestiones que suponen los verdaderos bienes de la vida. Apogeo del Renacimiento. Ese Renacimiento, iniciado desde las alturas, iluminó la tierra en todas las direcciones. La invención de la imprenta daba el más alto progreso en el mundo de las ideas, creando las más bellas realizaciones de vida intelectual. La literatura presenta una vida nueva y las artes alcanzan metas que la posteridad no podría alcanzar. Numerosos artífices de la antigua Grecia, reencarnados en Italia, dejan un rastro indeleble de su pasaje, en mármoles preciosos. Hay también, en todas las áreas de las actividades artísticas, un pronunciado sabor de la vida griega, anterior a las austeras disciplinas del catolicismo de la Edad Media, cuyas reglas, además, alcanzaban rigurosamente a los que no fuesen parte integrante de las autoridades eclesiásticas. Renacimiento religioso. A esas actividades reformadoras no podría escapar la Iglesia, desviada del camino cristiano. El plano invisible determina la venida al mundo de numerosos misioneros con el objetivo de llevar a cabo el renacimiento de la religión, para regenerar sus relajados centros de fuerza. Así, en el siglo XVI, aparecen las figuras venerables de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon y otras figuras notables de la Reforma. En Europa 22. La Revolución Francesa. Francia. En el siglo XVIII la independencia americana encendió el más vivo entusiasmo en el ánimo de los franceses, humillados por las más apremiantes dificultades, después del extravagante reinado de Luis XV. El lujo desenfrenado y los abusos del clero y la nobleza, en proporciones espantosas, se reflejaban en todas las ideas libres y nobles de los enciclopedistas y de los filósofos y en el corazón torturado del pueblo. La situación de las clases proletarias y de los labradores se caracterizaba por la más hedionda miseria. Los impuestos aniquilaban todos los centros de producción, resaltando que los nobles y la Iglesia estaban exentos de esos deberes.
Desde 1614, nunca más se habían reunido los Estados Generales, fortaleciéndose, cada vez más, el absolutismo monárquico. De nada valió el esfuerzo de Luis XVI invitando a los espíritus más prácticos y eminentes para colaborar en su administración, como Turgot y Malherbe. El bondadoso monarca, que hacía todo lo posible para levantar la realeza de su lamentable caída, debido a los excesos de su antecesor en el trono, mal podía saber, en su poca experiencia de los hombres y de la vida, que comenzaba una nueva era para el mundo político de Occidente, con transformaciones dolorosas que exigirían hasta su propia vida. Reunidos en mayo de 1789 los Estados Generales, en París, explotaron los mayores desentendimientos entre sus miembros, a pesar de la buena voluntad y la cooperación de Necker, en nombre del rey. La reunión se transformó en asamblea constituyente, precedida de numerosos incidentes. Se inicia la revolución, instigada por la palabra de Mirabeau. Época de sombras tomada a la Bastilla el 14 de julio de 1789 después de la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se produjo una serie de reformas en todas las áreas de la vida social y política de Francia. Pero esas reformas preludiaban los más dolorosos acontecimientos. Numerosas familias aprovecharon la tregua escapando a los países vecinos y el propio Luis XVI intentó atravesar la frontera, siendo hecho preso en Berenes y conducido a París. Un mundo de sombras invadía las conciencias de la generosa Francia que iba a ser llamada, por el plano espiritual, a cumplir una sagrada misión junto a la humanidad sufridora. Le quedaba solamente aprovechar las conquistas inglesas, en el sentido de romper el cetro de la realeza absoluta, organizando un nuevo proceso administrativo en la renovación de los organismos políticos del orbe, de acuerdo con las sabias enseñanzas de sus filósofos y pensadores. Pero, si algunos espíritus se encontraban preparados para la jornada heroica de aquel fin de siglo, muchas otras personas, infelizmente, esperaban en la sombra el momento psicológico para saciar la sed de sangre y poder. Después de muchas figuras notables de los primeros tiempos revolucionarios, surgieron espíritus tenebrosos, como Robespierre y Marat. La voluptuosidad de la victoria generó una fuerte embriaguez de muerte en el ánimo de las masas, que condujo a los más nefastos acontecimientos. Contra los excesos de la Revolución Francesa fue combatida inmediatamente por el espiritismo y las grandes transiciones. La abolición de la esclavitud del siglo XIX se caracteriza por sus numerosas conquistas. A la par de los grandes fenómenos de la evolución científica e industrial que destacan en él, se observan igualmente acontecimientos políticos de suma importancia, renovando las concepciones sociales de todos los pueblos de raza blanca. Uno de esos grandes acontecimientos es la abolición de la esclavitud. Cumpliendo las determinaciones del Divino Maestro, sus mensajeros del plano invisible trabajan junto a los gobiernos, para facilitar la victoria de la libertad. Las decisiones del Congreso de Viena, decretando la ilegalidad del tráfico de hombres libres, encontraron una honda repercusión en todos los países. En 1834, el Parlamento inglés resuelve abolir la esclavitud en todas las colonias de Gran Bretaña. En 1859, Brasil suprime el tráfico africano. En la revuelta de 1848, Francia decreta la extinción de la esclavitud en sus territorios. En 1861, el zar Alejandro II de Rusia declaraba libres a todos los campesinos que trabajaban en régimen de esclavitud. De 1861 a 1865, una guerra civil devasta el suelo hospitalario de los estados americanos del norte, en la lucha de secesión, que termina con la victoria de la libertad y de las ideas progresistas de la gran nación de América. El socialismo, grandes ideas florecen en la mentalidad de entonces. Resurgen, allí, las antiguas doctrinas de igualdad absoluta. Aparece el socialismo proponiendo reformas viscerales e inmediatas. Algunos idealistas recuerdan la utopía de Tomás Moro o la República Perfecta, idealizada por Platón. Se fundan las alianzas del anarquismo, las sociedades de carácter universal. Una revolución sociológica de consecuencias imprevisibles amenaza la estabilidad de la propia civilización, condenándola a la más completa destrucción. El fin de ese siglo es el escenario amplio de esas luchas poco gloriosas. Todas las ciencias sociales se involucran en los grandes debates entre el capitalismo y el trabajo. ¿Dónde se encuentran las fuerzas morales capaces de realizar el gran milagro de ofrecer la luz a todos los espíritus? La Iglesia romana, que alimentaba a la civilización occidental desde su cuna, era, por todas las circunstancias, la entidad indicada para resolver el gran problema. Pero, después de las afirmaciones del Sílabus, documento recopilatorio de los errores más comunes de ese tiempo, y del famoso discurso del obispo Strousmie, en 1870, en el Vaticano, cuando Pío IX decretaba la infalibilidad pontificia,
semejante ecuación era muy difícil por parte de la Iglesia. León XIII vino al campo de la lucha con la encíclica Rerum Novarum, intentando conciliar a los trabajadores y al capital, indicando a cada uno sus más sagrados deberes. Si el efecto de ese documento tuvo una considerable importancia para las clases más cultas del Viejo y el Nuevo Mundo, no tanto fue con las clases más desfavorecidas, hartas de palabras. Restableciendo la verdad, el espiritismo venía, de esa forma, en la hora psicológica de las grandes transformaciones, alentando al espíritu humano para que no se perdiese el fruto sagrado de cuantos habían trabajado y sufrido en el esfuerzo penoso de la civilización. Con las pruebas de la supervivencia, venía a rehabilitar el cristianismo que la Iglesia había corrompido, sembrando de nuevo las eternas enseñanzas de Cristo en el corazón de los hombres. Con las verdades de la reencarnación, explicaba el absurdo de las teorías igualitarias absolutas, cooperando en la restauración del verdadero camino del progreso humano. Encuadrando el socialismo en los postulados cristianos, no se ilusiona con las reformas exteriores, para llegar a la conclusión que la única renovación apreciable es la del hombre interior, célula viva del organismo social de todos los tiempos, pugnando por la intensificación de los movimientos educativos de la criatura humana, y la luz eterna del Evangelio de Jesús. Enseñando la ley de las compensaciones en el camino de la redención y de las pruebas del individuo y de las naciones, establece el régimen de responsabilidad, en el que cada espíritu debe enriquecer la catalogación de sus propios valores. No se engaña con las utopías de la igualdad absoluta, ante el conocimiento de la ley del esfuerzo y del trabajo individual, y no se transforma en instrumento de opresión de los magnates de la economía y el poder, por ser consciente de los imperativos de la solidaridad humana. Despreocupado de todas las revoluciones, porque solamente la evolución es su campo de actividad y de experiencia, distante de todas las guerras por la comprensión de los lazos fraternos que reúnen a la comunidad universal, enseña la fraternidad legítima de los hombres y las naciones, de las familias y los grupos, agrandando los conceptos de justicia económica y corrigiendo el espíritu exaltado de las ideologías extremistas. En estos tiempos dolorosos en que se anuncian las más penosas transiciones al espíritu del hombre, solo el espiritismo puede representar el valor moral donde se encuentre el apoyo necesario para la construcción del porvenir. Mientras los utópicos de la reforma exterior se entregan a la tutela de dictadores despiadados, como los de Rusia y Alemania, en sus siniestras aventuras revolucionarias, prosigue el espiritismo su obra educativa junto a las clases intelectuales y las masas anónimas y sufridoras, preparando el mundo del mañana con la luz inmortal de las enseñanzas de Cristo. Defección de la Iglesia Católica desde 1870, año que señaló para el hombre la decadencia de la Iglesia, en virtud de su abandono espiritual en el cumplimiento de los grandes deberes que le habían sido confiados por el Señor, en los tiempos apostólicos, marca todas las actividades humanas un periodo de transiciones profundas. Fue inútil que el mundo esperase las realizaciones cristianas, iniciadas en el imperio de Constantino. Aliada del Estado y viviendo a la sombra de sus intereses económicos, la Iglesia no cuidó de otra cosa que no fuese su reino perecedero. Olvidada de Dios, nunca buscó equiparar la evolución del hombre físico a la del hombre espiritual, atándose a los intereses rastreros y mezquinos de la política temporal. Por eso planean sobre su frente los más siniestros vaticinios. Luchas renovadoras. El siglo XX surgió en el horizonte de la Tierra como un amplio escenario de luchas renovadoras. Las teorías sociales continúan su camino, llegando en muchas ocasiones a la curva tenebrosa del extremismo, pero las revelaciones del más allá descienden a las almas, como un rocío inmaterial, preludiando la paz y la luz de una nueva era. Se aguardan numerosas transformaciones y el espiritismo esclarece los corazones, renovando la personalidad espiritual de las criaturas para el futuro que se aproxima. Las guerras ruso-japonesa y la europea de 1914 a 1918 han sido los antecedentes de una lucha mayor, que no tardará mucho, y dentro de la cual el planeta se despojará de todos los espíritus rebeldes y galvanizados en el crimen, que no supieron aprovechar la dádiva de numerosos milenios, en el patrimonio sagrado del tiempo. Entonces la Tierra, como aquel mundo lejano de Capella, se verá libre de las entidades endurecidas en el mal, porque el hombre de la radiotelefonía y el transatlántico necesita alma y sentimiento, para no pervertir las sagradas conquistas del progreso. Quedarán en el mundo los que pudieron comprender la lección de amor y fraternidad bajo la protección de Jesús, cuya misericordia es la palabra de vida y luz, desde el principio. Una época de luchas amargas, desde los primeros años de este siglo, se asentó con carácter permanente en casi todas las regiones del planeta. La Liga de las Naciones, el Tratado de Versalles, así como todos los pactos para asegurar la paz, no han sido sino fenómenos de la propia guerra, que solamente terminará con el apogeo de esas luchas fratricidas, en el proceso de selección final de las realizaciones espirituales de la vida terrestre. América y el futuro, aunque impulsada a participar en las luchas próximas,
Por las circunstancias de su vida política, América está destinada a recibir el cetro de la civilización y la cultura en la orientación de los pueblos del porvenir. Alrededor de sus graneros económicos, se reunirán las experiencias europeas, aprovechando el esfuerzo penoso de los que cayeron en la obra de la civilización de Occidente para la construcción del hombre espiritual, que de sobreponerse al hombre físico del planeta, en el pleno conocimiento de los grandes problemas del ser y del destino. Con ese objetivo grandioso, se apresta el plano espiritual, en el afán de la educación de los nobles deberes continentales. El esfuerzo sincero de cooperación en el trabajo y de construcción de la paz, no es una utopía, como en la Europa saturada de preconceptos multiseculares. En los campos exuberantes del continente americano están plantadas las simientes de luz del árbol maravilloso de la civilización del futuro. Jesús, hay un movimiento inédito de armamento en el mundo. ¿Ha comenzado en este momento? No. La carrera armamentística del siglo XX comenzó antes de la lucha de Port Arthur, en 1904. Las industrias bélicas alcanzan cimas imprevistas. Los campos están despoblados. Los hombres están en las zonas de concentración militar, esperando al enemigo, sin saber que el adversario está en su propio espíritu. Europa y Oriente constituyen un amplio campo de agresión y terrorismo, con excepción de los países democráticos, que se ven obligados a realizar grandes programas de rearme, ante el moloch del extremismo. ¿Dónde están los valores morales de la humanidad? Las iglesias están amordazadas por las imposiciones de tipo económico y político. Solamente el espiritismo, prescindiendo de todas las garantías terrenas, ejecuta el esfuerzo tremendo de mantener encendida la luz de la creencia, en ese barco frágil del hombre ignorante de su glorioso destino, barco que amenaza volver a las corrientes de la fuerza y la violencia, lejos de las playas iluminadas de la razón, la cultura y el derecho. Debemos admitir que el esfuerzo del espiritismo es casi superior a sus propias fuerzas, pero el mundo no está a disposición de los dictadores terrestres. Jesús es su único director en el plano de las realidades inmortales, y ahora que el mundo se entrega a toda clase de expectativas angustiosas, los espacios próximos a la tierra se mueven a favor del restablecimiento de la verdad y la paz, en marcha hacia una nueva era. Espíritus abnegados y esclarecidos nos hablan de una nueva reunión de la comunidad de las potencias angélicas del sistema solar, de la que Jesús es uno de sus miembros divinos. Se reunirá, de nuevo, la sociedad celeste, por tercera vez, en la atmósfera terrestre, desde que Cristo recibió la sagrada misión de abrazar y redimir a nuestra humanidad, decidiendo nuevamente sobre los destinos de nuestro mundo. ¿Qué resultará de ese cónclave de los ángeles del infinito? Dios lo sabe. En las grandes transiciones del siglo actual, aguardemos su amor y su misericordia. 25 El Evangelio y el futuro. Una modesta síntesis de la historia hace entrever los lazos eternos que unen a todas las generaciones en los impulsos evolutivos del planeta. Muchas veces se cambió el escenario de las civilizaciones, sufriendo profundas renovaciones, pero los actores son los mismos, caminando, en las luchas purificadoras, para la perfección de aquel que es la luz del principio. En los inicios de la humanidad, el hombre terrestre fue naturalmente conducido a las actividades exteriores, desbravando el camino de la naturaleza para la solución del problema vital, pero hubo un tiempo en que su mayoría de edad espiritual fue proclamada por la sabiduría de Grecia y por las organizaciones romanas. En esa época, la venida de Cristo al planeta señalaría el mayor acontecimiento para el mundo, a la vez que el Evangelio sería el eterno mensaje del cielo, uniendo la tierra al reino luminoso de Jesús, en la hipótesis de la asimilación del hombre espiritual, con respecto a las enseñanzas divinas. Pero la pureza del cristianismo no consiguió mantenerse intacta, en cuanto regresaron al plano invisible los ayudantes del Señor, reencarnados en el globo terrestre para la gloria de los tiempos apostólicos. El asedio de las tinieblas avasalló el corazón de las criaturas. Transcurridos 3 siglos desde la lección santificante de Jesús, surgieron la falsedad y la mala fe, adaptándose a las conveniencias de los poderes políticos del mundo y desvirtuando todos los principios por favorecer doctrinas de violencia oficializada. En vano envió el Divino Maestro a sus emisarios y discípulos más queridos al círculo de las luchas planetarias. Cuando no fueron despedazados por las multitudes culpables o por los verdugos de las conciencias, fueron obligados a capitular ante la ignorancia, esperando el largo juicio de la posteridad. Desde esa época, en la que el mensaje evangélico dilataba la esfera de la libertad humana, en virtud de su madurez para el entendimiento de las grandes y consoladoras verdades de la existencia, el hombre espiritual se estacionó en su progreso, imposibilitado de acompañar al hombre físico en su marcha por los caminos del conocimiento. Por ese motivo,
al lado de los poderosos aviones y la radiotelefonía que unen todos los continentes y países en la actualidad, indicando los imperativos de las leyes de la solidaridad humana, vemos el concepto de civilización despreciado por todas las doctrinas del aislamiento, mientras las naciones se preparan para el exterminio y la destrucción. Por eso, en nombre del Evangelio, se perpetran todos los absurdos en los países que se denominan cristianos. La realidad es que la civilización occidental no llegó a cristianizarse. En Francia, tenemos la guillotina, la horca en Inglaterra, el hacha en Alemania y la silla eléctrica en la propia América de la fraternidad y la concordia, y eso por referirnos solo a las naciones supercivilizadas del planeta. ¿No agredió Italia a Abisinia, en nombre de la civilización cristiana de Occidente? ¿No fue en nombre del Evangelio que los sacerdotes italianos bendijeron los cañones y las ametralladoras de la conquista? En nombre de Cristo se han esparcido, en estos 20 siglos, todas las discordias y amarguras del mundo. Pero ha llegado el tiempo de un reajuste de todos los valores humanos. Si las dolorosas expiaciones colectivas preludian la época de los últimos lamentos del Apocalipsis, la espiritualidad debe de entrar en las realizaciones del hombre físico, llevándolas hacia el bien de toda la humanidad. El espiritismo, en su misión de consolador, es el amparo del mundo en este siglo de declive de su historia. Solo él puede, en su aspecto de cristianismo resucitado, salvar a las religiones que se apagan entre los choques de la fuerza y la ambición, del egoísmo y del dominio, señalando al hombre su verdadero camino. En su manantial de esclarecimientos, se podrá beber la linfa cristalina de las verdades consoladoras del cielo, preparando a las almas para la nueva era. Han llegado los tiempos en que las fuerzas del mal serán obligadas a abandonar sus últimas posiciones de dominio en la tierra, y sus últimos triunfos son el resultado de una reacción temeraria e infeliz, que apresura la realización de los vaticinios sombríos que pesan sobre su imperio perecedero. Dictadores, ejércitos, hegemonías económicas, masas versátiles e inconscientes, guerras sin gloria, organizaciones seculares, todo pasará como el vértigo de una pesadilla. La victoria de la fuerza es como la claridad de los fuegos artificiales. Toda la realidad es la del espíritu y toda la paz es la del entendimiento del reino de Dios y de su justicia. El siglo que pasa efectuará la división de las ovejas del inmenso rebaño. El cayado del pastor conducirá el sufrimiento en la penosa tarea de la elección y el dolor se ocupará del trabajo que los hombres no aceptan por amor. Una tempestad de amargura barrerá toda la tierra. Los hijos de la Jerusalén de todos los siglos deben llorar, contemplando esas lluvias de lágrimas y sangre que saldrán de las nubes pesadas de sus conciencias oscuras. Condenada por las sentencias irrevocables de sus errores sociales y políticos, la superioridad europea desaparecerá para siempre, como el Imperio romano, entregando a América el fruto de sus experiencias, con vistas a la civilización del porvenir. Se vive ahora en la Tierra, un crepúsculo, al que sucederá una profunda noche, y al siglo XX le compete la misión del desenlace de esos espantosos acontecimientos. Pero, los trabajadores humildes de Cristo, oigamos su voz en lo más profundo de nuestra alma, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos, y bienaventurados los afligidos, porque llegará el día de su consuelo, y bienaventurados los pacíficos, porque ellos verán a Dios. Sí, porque después de la tiniebla surgirá una nueva aurora. Luces consoladoras envolverán todo el orbe regenerado en el bautismo del sufrimiento. El hombre espiritual estará unido al hombre físico para su marcha gloriosa en lo ilimitado, y el espiritismo habrá retirado de sus escombros materiales el alma divina de las religiones, que los hombres han pervertido, uniéndolas en el abrazo acogedor del cristianismo restaurado. Trabajemos por Jesús, aunque nuestro lugar de trabajo esté situado en el desierto de las conciencias. Todos estamos llamados a la gran labor y nuestro deber más sublime es responder a la llamada del escogido. Viendo las escenas de la historia del mundo, sentimos un frío glacial en este crepúsculo doloroso de la civilización occidental. Recordemos la misericordia del Padre y oremos. La noche no tardará en venir, y en la profundidad de sus sombras compactas, no nos olvidemos de Jesús, cuya misericordia infinita, como siempre, será la claridad inmortal de la alborada futura, hecha de paz, fraternidad y redención. Conclusión, amigos míos, Dios os conceda mucha paz. Agradezco vuestra colaboración, ante este humilde esfuerzo de nuestro grupo en la propagación de los grandes postulados del espiritismo evangélico. Por favor, no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante.
Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.